En este caso también tenemos los intervalos de confianza. Se llevó a cabo la estimación de un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de horas de estudios semanales correspondientes a los 50 estudiantes de la modalidad presencial, partiendo de una media muestral de 12,5 H y una desviación estándar de 2,0 H. Este intervalo permitirá valorar con precisión la dedicación real de ese grupo. Con un 95% de confianza, el promedio real de horas de estudio semanal en estudiantes presenciales está entre un 11,95 y 13,05 horas. Acá se procedió a establecer también el 95% de confianza, el rango plausible para la diferencia de promedios poblacionales con GPA entre la unidad presencial y online, con el objetivo de cuantificar la brecha académica basada en 50 observaciones por modalidad. Con un 95% de confianza, la diferencia real en promedio de calificaciones entre modalidades está entre 0,05 y 1,34 puntos. Aquí se calculó un intervalo de confianza del 95% para la proporción verdadera de estudiantes online que asisten a tutorías, tomando como referencia que 20 de los 50 encuestados declararon recurrir a ese servicio. Con ello se describe la magnitud del apoyo académico fuera de clases en la enseñanza virtual. Con un 95% de confianza, la proporción real de estudiantes online asiste a tutorías está entre el 26% y 54%. Aquí se determinó al mismo 95% de confianza la diferencia poblacional de proporciones de asistencia a tutorías entre las modalidades presencial y online, a fin de medir la brecha real en acceso a refuerzos académicos entre ambos entornos. Con un 95% de confianza, la diferencia en la asistencia de tutorías entre modalidades está entre 11,4% y 48,5%. Aquí también se llevó a cabo la diferencia de un intervalo del 95% para la varianza poblacional de las horas de estudio en categoría online, empleando la varianza muestral de 0,25 H al cuadrado, obteniendo 50 estudiantes, para describir la dispersión de hábitos en la modalidad virtual. Aquí podemos ver que con un 95% de confianza, la varianza real de las horas de estudio en estudiantes online está entre 4,36 y 9,71. No, aquí tenemos las justificaciones de las pruebas de hipótesis seleccionadas. En esto, como primera hipótesis para la media, el por qué se eligió el GPA es una variable continua que, según la prueba de Shapiro-Wilk, no viola la normalidad con un número de 50. Es robusta aún ante leves desviaciones. ¿A qué responde esto? Esto contrasta el cumplimiento del estándar institucional de 15 puntos, alineando con el objetivo específico. Como segundo, como segunda hipótesis, que es prueba de hipótesis para la diferencia media, ¿por qué se eligió las varianzas difieren? Y las muestras son independientes. La T de Welch relaja la homogeneidad de varianzas. ¿Esto a qué responde? Cuantifica la brecha entre modalidades resolviendo el problema central y el objetivo general del proyecto. De ahí tenemos la prueba de hipótesis para media
varianza desconocida. ¿Esto por qué se eligió? Bueno, se requiere dirección específica y la varianza poblacional es desconocida. La T es una muestra, es el contraste apropiado. ¿Qué responde? Esto verifica si la modalidad presencial no solo alcanza, sino supera la meta institucional, aportando evidencia al objetivo de una mejora curricular. En conjunto, estas pruebas se justifican porque las distribuciones empíricas son aproximados normales y los tamaños de muestra permiten aplicar la teoría del límite central, garantizando estimaciones eficientes y constantes con máximo poder estadístico. Ahora, las justificaciones de pruebas no paramétricas empleadas, mm, la primera sería la prueba de signos. ¿Por qué esto se eligió? El subgrupo de 10 estudiantes antes, después del entorno presencial es pequeño y las diferencias no se distribuyen normalmente. Esto responde a que mide si el entorno presencial genera mejora, apoyando el objetivo específico, que es diferenciar el GPA por modalidad. De ahí tenemos lo que son pruebas de rachas. ¿Por qué se eligió? La secuencia presencial online es cualitativa binaria. Interesa la aleatoriedad, no una media. Esto responde a que comprueba que la elección de modalidad no sigue un patrón sistemático, validando la aleatoriedad del muestreo estándar. Prueba de Wilcox pareado. ¿Por qué se eligió? Las calificaciones de no estudiantes online antes, después de tutorías violan normalidad. Wilcox compara media sin asumir distribución. ¿Esto a qué responde? A que evalúa la eficacia de las tutorías, manteniendo coherencia con datos apareados y escalas ordinal de calificaciones. Estas decisiones metodológicas aseguran que cada variable sea analizada con el procedimiento más robusto dado su nivel de medición, tamaño muestral y distribución, evitando conclusión sesgadas por supuestos parámetros incumplidos. Bueno, aquí vemos las pruebas de hipótesis, que acá vemos que se efectuó la comprobación con un nivel de significancia del 0,05 y 50 estudiantes presenciales. Decía el promedio poblacional de GPA difiere el valor de diferencia institucional. El análisis mostrará si la media real se alinea con la meta académica oficial. Aquí se llevó a cabo la verificación bajo también el mismo nivel de significancia y mediante la T de Welt, varianza desiguales. La existencia de una diferencia significativa entre los promedios poblacional de GPA de las modalidades presencial y online. Aquí se realizó una evaluación con el nivel de significancia del 0,05, varianza desconocida, para determinar si el promedio poblacional de GPA en modalidad presencial supera el estándar de 15 puntos. La conclusión general: los contrastes paramédicos confirman que existen una diferencia estadísticamente significativa en el GPA entre modalidades y que dicha ventaja presencial, aun siendo modesta, es consciente con el objetivo general de comparar el rendimiento del mismo. El GPA presencial no se distancia del estándar de 15 puntos, lo que sugiere que la meta institucional es adecuada, pero todavía no supera de forma global. Estas evidencias respaldan las acciones propuestas en los objetivos específicos 1 y 2. Justifican priorizar tutorías como el mecanismo cierre de brecha. Bueno, acá tenemos a las pruebas no paramétricas. Aquí
podemos ver